El tema de cultura, a ver, ¿cómo mirar cultura? Mírenlo como ese ser invisible que está fluyendo en la organización. Entre medio de las personas está ese ser invisible. Por eso es que la cultura de una organización no es de una sola persona, es de grupos de personas, es de la organización. Entonces, mírenlo como ese ser invisible. Y otra forma de mirarlo es que cada uno de nosotros tiene digamos, imagínense que si tuviéramos un hilo o un entramado de cuerdas, ¿ya? Y cada uno sostiene con un lado, sostiene con una mano, con dos manos, lo que sea, sostiene ese entramado de cuerdas. Y esa es la cultura, pero es invisible, no se ve, ¿ya? Se siente, se percibe, ¿ya? Entonces, si yo dejo de tensar esa cuerda, puede que la cultura no funcione bien. O si jalo mucho, también puede que lo desequilibre. Entonces, por eso la cultura es difícil de mantenerla y es difícil de ir desarrollando, ¿no? Entonces, con ese concepto imaginario, ya podemos hablar de cultura. Hay una definición formal de cultura organizacional que básicamente lo estableció Edgar Schein. Edgar Schein, el padre del desarrollo organizacional, él habla de que la cultura, la definición formal la tengo por acá, desde Edgar Schein, él habla de valores, perdón, es el conjunto de supuestos y creencias aprendidas sobre el cual las personas basan sus conductas diarias. ¿Sí? Entonces, supuestos y creencias aprendidas sobre el cual las personas basan su conducta diaria. Aquí, esto es potente. Nosotros, es decir, nuestra conducta, la conducta del humano se manifiesta en dos dimensiones, lo que hacemos y lo que decimos. Lo que hacemos y lo que decimos se basa en las creencias o supuestos aprendidos. O sea, está aprendido, son como archivos guardados en el cerebro, esos supuestos o esas creencias. Y esa condiciona lo que nosotros hacemos y decimos. Imagínense eso repetido en varias personas. Eso es cultura. Y más con lo que le decía, el entramado de imaginario y que cada uno de nosotros dentro de la organización sostiene ese entramado, eso es la cultura. La cultura no se ve, pero sí vamos a ver sus efectos. Y allí Edgar Schein, que nos dio un modelo maravilloso y que yo lo modifiqué, espero que Edgar Schein no me, no venga desde ultratumba a, a cuestionarme. Eh, entonces, Edgar Schein habla de un modelo de tres niveles del desarrollo de la cultura dentro de las organizaciones, o tres, eh, no son como que uno después de otro, sino que están desarrollados dentro de la organización. Y les voy a compartir eso para un poco, de ahí continúan con Celia el detalle, ¿no? Entonces, estos son los niveles de cultura organizacional que dice Edgar Schein, ya, el padre del desarrollo organizacional. Y él menciona que el nivel más superficial de la cultura lo llama él artefactos y creaciones, artefactos culturales, que es visible, ¿ya? Es tangible, puede ser tangible o intangible. Ese es un artefacto. Es decir, todo lo que está dentro de la organización es, es generado por las decisiones o es generado por el comportamiento de las personas. Por ejemplo, miren, ¿sí? Ese es una canaleta, un desagüe tiene su rejilla, el piso está deteriorado aquí, la canaleta está deteriorada aquí. Entonces, eso, si uno lo ve desde el punto de vista de cultura, este es un artefacto, porque esa condición, es, fue una decisión de las personas dentro de la organización. En otras palabras, la cultura te está llevando a tener eso, ¿sí? Por eso es un artefacto, lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos dentro de la organización, ¿ok? Eso es un artefacto, es el primer nivel, dice Edgar Schein. El segundo nivel de la cultura lo forman los valores, ¿ya? Los valores, pensémoslos así, los valores son los grandes ejes conductuales
que la organización aspira a tener, aspira a comportarse de esa manera. Toda organización, ya sea de forma explícita o implícita, eh, ha definido valores. Y el tercer nivel son las creencias o las presunciones básicas. A diferencia de los valores, esos son invisibles, son inconscientes. Las dos, tanto valores y creencias, generan estos artefactos. Yo lo que hice a partir de esto, en, en un libro que es bestseller hasta al día de hoy, lo que hice es, a diferencia del modelo de Edgar Schein, es, dejo estos dos niveles porque siguen siendo, o sea, si lo dijo el padre del desarrollo organizacional, ¿por qué lo tengo que eliminar? No, o sea, no soy quien, o sea, no. Pero sí lo que yo hice es que la conducta, ponerlo como un nivel más. Porque la conducta habilita a los artefactos, pero a través de la conducta también cambio valores. Y a través de la conducta también diagnostico. Seguramente ahí Celia les va a conversar un poco más. O sea, si yo quiero saber cuál es mi nivel de cultura dentro de la organización, tengo que mirar la conducta. Si quiero cambiar la cultura de la organización, tengo que cambiar la conducta. Si cambio la conducta, el piso, este piso que está aquí, puede llegar a este nivel, pero pronto yo lo debiera definir un plan de mantenimiento e intervenirlo. ¿Por qué? Porque mi conducta, porque ya cambié mis valores incluso, yo no voy a permitir que dentro de una sala de proceso tenga este tipo de piso. ¿Sí? Entonces, es clave, según el modelo que yo propongo, y que lo escribí aquí en este libro, El mejor del mundo. No sé si sea el mejor, pero eso quiero creer. Pero, y lo explico. Por eso el título del libro fue Cambia el comportamiento, cambia la conducta. ¿Ya? Eh, entonces, la clave es la conducta. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros vamos automáticamente a cambiar los valores ni las creencias, porque eso está instalado como archivos en nuestro cerebro. Y cambiarlos no es que yo entre y saque el archivo y ponga otro archivo. No es así. Lo voy a hacer a través de la conducta. No hay de otra manera. Por eso para mí la conducta es el central. Por eso el título del libro es Cambia el comportamiento, cambia la cultura, ¿no? Pero eso no es que, es que hago una sola vez la limpieza de la máquina y de ahí ya no. Eso no es cierto. O sea, tengo que hacerlo, es una conducta repetida para cambiar los valores, las creencias. Una vez que cambie eso, para mí va a ser automático hacer ciertas cosas. Y voy a tener pisos relucientes, voy a tener pisos con diseño sanitario, con diseño higiénico, canaletas con diseño higiénico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro detalle importante es, es que yo siempre hago esta pregunta. No sé si Celia, tú tenías incluido esto, a lo mejor todavía armando la presentación que tenías. Tú dime. No, hasta ahora todo nuevo y todo elemental, mi querido Alberto, así que Ya. dale, dale con todo. Solamente 2 minutitos para cerrar la idea No, y ahí no, sigues tú, ¿ya? ¿Ya? y- ¿Ya? Y aquí, cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿quién es responsable de la cultura? Mira, la mayoría de personas dicen, todos nosotros. Si bien es cierto, todos nosotros formamos la cultura, somos parte de ello y tenemos nuestro hilito que tiramos o no del enmallado cultural que tenemos dentro, pero quien influye fuertemente es la alta dirección. Si lo ponemos de otra manera, el liderazgo. ¿Y quién lo dice? Edgar Schein. La cultura y el liderazgo son las caras de la misma moneda. No hay liderazgo sin la creación de la cultura. Entonces, por eso es que nosotros en Ibro estamos como empecinados en desarrollar líderes. Porque el liderazgo te va a llevar a cambiar la cultura de tu organización. Posiblemente, ¿por qué no pensar la cultura de tu país? Sí, es el liderazgo. No es la solución de todo, pero según los expertos estamos hablando del 80% más o menos de impacto que tiene el líder para cambiar cosas dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, y Edgar Skey lo mencionó en su libro famoso que es Cultura, Liderazgo y Cultura Organizacional, ¿no? ¿Ya? Y ahí me atrevo yo a poner una frase que también lo empecé a acuñar. Dime qué cultura tiene tu empresa, pues y te diré qué tipo de líder eres. Ahora, lo interesante es que la cultura de la organización, cuando hablamos de cultura organizacional, eso es lo que definió Edgar Schein.
cuando GFCI, la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, dice es que tenemos que desarrollar cultura enfocada a la inocuidad y el Códex Alimentario, la Comisión del Códex, en uno de los documentos menciona que debemos desarrollar cultura positiva de inocuidad, no significa que yo borre mi cultura organizacional, a no ser que sea contradictoria con la cultura de inocuidad, pero lo que está diciendo que tu cultura organizacional debiera tener una personalidad y uno de sus atributos de esa personalidad es la inocuidad. Eso no significa que yo no tenga también la personalidad de la calidad o de la productividad o de costos. No significa nada de eso. O sea, yo puedo tener una cultura organizacional enfocada a la productividad. El problema es cuando yo hago competir la productividad con la inocuidad. ¿Ya? Y ahí tengo una mala cultura ya. En alimentos es delicadísimo jugar a la competencia productividad con inocuidad. Entonces yo debiera tener eso equilibrado, focalizado, orientado y tener una personalidad también hacia la inocuidad, ¿ya? Eh, y entonces el liderazgo es la clave. Y miren esto, y con esto voy cerrando para que Celia vea el tema digamos, de cómo diagnosticar, etcétera. Únicamente el 15% de los trabajadores del mundo están comprometidos con su trabajo. Consideran que tienen buen empleo. Y el 85% no. ¿Sí? Entonces, y la clave está en el líder. Este es según un estudio que hizo Gallup, que es una organización que hace estudios laborales en el mundo. ¿Ya? Así que espero que haya como que para introducir, digamos, a lo que vamos a ver hoy, estos 3 días, de qué es lo que, primero hoy día con Celia vamos a ver qué es lo que, como algunas ideas para diagnosticar y mañana vemos estrategias para trabajar para poder mejorar nuestra cultura. ¿Sí? Estamos, por mi lado, por acá. Súper, Alberto. Te comento que realmente lo tienes bien estudiado el tema de cultura. Y efectivamente, eso es lo que vamos a ver en estas 3 jornadas, ¿no? Vamos a estar hablando de este movimiento que es cultura y que necesitamos iniciar la revolución en nuestras organizaciones haciendo cultura de inocuidad. Entonces, el día de hoy, ahí, gracias, Alberto, Gracias, por gracias, Celia. darnos. A ti, Alberto, gracias por esa excelente introducción. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a comenzar estas 3 jornadas que tenemos preparadas para ustedes. Básicamente, hoy comenzamos así, alistándonos para correr. En estos 3 días vamos a estar viendo el punto de partida, cómo podemos hacer un plan de cultura y de seguro el último día vamos a estar rematando, verificando ese plan de cultura. Entonces, comencemos con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Qué alegría tenerlos aquí. Qué lindo tener a más de 80 personas acá en esta sala queriendo conocer un poquito más de lo que es la cultura de inocuidad. Un tema que efectivamente está revolucionando nuestras organizaciones y que nosotros somos los primeros que tenemos que sentir esa cultura de cómo podemos comprometernos con la inocuidad. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con esta primera sesión que tenemos preparados para todos ustedes. Y esta sesión se llama Conociendo el punto de partida. ¿Ok? Todos tenemos que ser como esos atletas que se van preparando, hacen los ejercicios antes de comenzar a correr esa carrera. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este tiempo. Bueno, entonces para ello, prepárense para descubrir exactamente dónde te encuentras en el viaje hacia una cultura de inocuidad sólida. Ese es el elemento que hoy día vamos a estar revisando. Y vamos a estar revisando este tema relacionado a lo que es el Códex Alimentarios y también a la normativa GFCI. Y aquí vamos a aprender que comenzamos por uno mismo haciendo cultura. Y no solamente cultura de inocuidad, sino haciendo cultura de vida. Y eso es lo que vamos hoy día a repasar. Ok, entonces ahí ya Alberto nos dio una breve introducción y ni tan breve, ahí nos puso en antecedentes de lo que es cultura y cómo lo ven diferentes investigadores y cómo él ha desarrollado toda esta temática y les invito así a leer su libro. Efectivamente, ahí hay varios elementos que nos pueden ayudar a iniciar el tema de cultura de inocuidad. Pero comencemos.
¿Qué es cultura de inocuidad? Entonces, cultura de inocuidad básicamente se refiere a ese conjunto, como lo dijo Alberto, de valores, creencias y comportamientos que compartimos. Es decir, no es solamente lo que el valor que uno tiene, la creencia que uno tiene o el comportamiento que uno puede tener como persona, sino es esos valores, creencias y comportamientos que estamos compartiendo con toda nuestra organización. Ok, ojo, ya venimos desde casita con ciertos valores, ya venimos desde casita con ciertas creencias y comportamientos, pero muchas veces, y ahí creo que no me van a dejar mentir las personas que están aquí, ¿dónde estamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en la planta, nos encontramos en las oficinas, nos encontramos compartiendo el día a día con nuestros compañeros. Y así nosotros le vemos esos valores, esas creencias y esos comportamientos desde casa. Muchas veces, ya dentro de una organización, comenzamos a compartir esos mismos elementos ya en nuestra vida laboral. Y ahora ustedes me dirán, y así, respóndanse ustedes, hagan mentalmente ese ejercicio y digan, ¿qué valores, creencias y comportamientos compartidos tengo en mi trabajo? ¿Qué es lo que vivo todos los días? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Ahora, y ahí pregúntense, ¿respalda el tema de inocuidad? ¿Respalda que mi organización está consciente de producir alimentos que no le van a causar daño o le van a causar enfermedad a otras personas? ¿Cumplo con los procedimientos o solo estoy cumpliendo con los procedimientos y mi trabajo cuando hay alguien que me está mirando? Entonces, ahí la cultura va a este tema, a compartir esos valores, esas creencias y esos comportamientos que guíen a las decisiones y acciones diarias a todos los miembros de la organización en relación a la seguridad alimentaria. Entonces, ahí hagámonos nosotros mismos este autocuestionamiento, porque de uno parte, uno mismo. Y inclusive se dice que primero tenemos que aprender a autorregularnos, aprender a autocalificarnos para poder nosotros calificar a los demás. Entonces, de ahí es la importancia de tener el tema bien comprendido de qué es cultura y qué cultura queremos compartir con nuestros compañeros. Y ojo, acá tenemos algo muy importante. La cultura va más allá del cumplimiento normativo. ¿Ok? Y eso es lo que les decía, no esperemos a que alguien nos esté supervisando, no esperemos a que alguien nos esté controlando. Más bien acá es cómo se hacen las cosas cuando nadie nos está mirando. De ahí depende esos valores, esas creencias y esos comportamientos. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta esos elementos. Ahora, sigamos revisando qué es la inocuidad de los alimentos. ¿Ok? Permítanme un segundo. Ok, entonces, ¿qué es cultura de inocuidad? Seguimos con ese tema. Ojo, aquí vamos a ver que cultura de inocuidad no es solo tener procedimientos escritos y manuales escritos empolvándose en la repisa de nuestros escritorios. Eso no es cultura de inocuidad. Eso más bien es llenarnos de papel, llenarnos de burocracia, que muchas veces generan anticuerpos hacia la inocuidad. Tampoco es cultura de inocuidad tener certificaciones y las auditorías que nos pueden hacer nuestros clientes, que nos pueden hacer el organismo de certificación. Eso no es cultura de inocuidad. Tampoco es llenarnos de varios sistemas de gestión, es decir, certificar BRCGS, certificar FSC, certificar IFS. Eso tampoco es cultura de inocuidad. Y tampoco es cultura de inocuidad tener el cumplimiento mínimo de la ley. Esos elementos no son cultura de inocuidad. ¿Qué es cultura de inocuidad? Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. En sí es tener una mentalidad compartida, pero en aspectos que vayan relacionados a la inocuidad, ¿ok? A mantener esos productos que cumplan con los requisitos, a mantener limpia la planta, a nosotros cumplir, por ejemplo, con la política de ropa de trabajo,
con las políticas de comportamiento, ¿ok? Eso es cultura de inocuidad. Y eso va alineado al segundo punto, tener comportamientos diarios que estén arraigados, pero arraigados no con temas negativos, sino más al contrario, que estén arraigados al tema de cumplir, y no porque alguien me esté mirando, no porque alguien me esté supervisando, o no porque yo tengo que cobrar al final de mes, sino tener un comportamiento arraigado, cumpliendo los procedimientos, cumpliendo las actividades que se me han designado. Así también, cultura de inocuidad es aquella responsabilidad personal, es decir, que tengo que realizar, y también esa responsabilidad colectiva, esa responsabilidad que comparto junto con mis compañeros. Y además, que cultura de inocuidad también es un compromiso constante con la mejora continua. No nos olvidemos que los sistemas de gestión que tenemos implementados en nuestra organización, ¿qué es lo que quieren? Quieren que constantemente estemos mejorando. Ok, y aquí tenemos que ver que no hay procesos perfectos, que una no conformidad no es mala, sino que más bien tenemos que ver como elementos de mejora. Eso es cultura de inocuidad. Entonces, tenemos que hacer vida esas actitudes todos los días. ¿Ok? Ok, revisemos ahora algunos elementos relacionados a lo que son los mitos y realidades de la inocuidad. Y aquí vamos a desvelar algunos mitos que generalmente los tenemos muy somatizados en algunas empresas, ¿no? El mito número uno, la inocuidad es solo del departamento de calidad. Ese es un mito, cuando la realidad que vemos y vivimos todos los días es que la inocuidad es responsabilidad de todos. Todos hacemos inocuidad, desde la alta dirección hasta el personal de limpieza, inclusive hasta esa persona que muchas veces nos abre la puerta al ingresar a planta. Y acá, algo muy importante que tenemos que recordar. Cada uno de los roles que tenemos en nuestra organización impacta en la seguridad alimentaria. Es decir, cada persona que trabaja en una organización de alimentos coloca granito a granito y forma esa montaña para hacer inocuidad. Y en sí podemos resumir este tema que la inocuidad es un esfuerzo colectivo y no solamente de un departamento aislado. Entonces, esa es una de las primeras barreras que tenemos que saber, entender y comprender en nuestras organizaciones. Otro mito, si no hay quejas, todo está bien. No nos olvidemos que en muchos países de Latinoamérica, muchas veces a la gente no le gusta quejarse. Y no le gusta quejarse porque efectivamente no quiere ganarse un problema más, porque sabe que quejarse es ir a pararse unas cuantas horas y perder esas horas del día. Entonces, la gente, las personas no se quejan. Entonces, la realidad, ¿cuál es? La ausencia de quejas no garantiza la inocuidad. Es decir, no porque tú no tengas reclamos de clientes, porque nadie se te queja, no hay una llamada que te diga, estoy descontenta por este producto, por X o Z razón, eso no te está garantizando que tú estés haciendo inocuidad en tu empresa. Y eso va alineado a que muchos problemas que podamos tener en nuestras organizaciones pueden pasar, pueden pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde. Es decir, muchas veces los problemas son como una pequeña bola de nieve que va girando la montaña. Y cuando ya nos damos cuenta que está el problema ahí, la bola de nieve ya nos está sepultando. Entonces acá un elemento clave que tenemos que aplicar es la prevención. Entonces acá siempre tenemos que tener en cuenta que la inocuidad es proactiva y no reactiva. Y esa es la base, por ejemplo, del sistema HACCP que lo aplicamos en nuestros sistemas de gestión. Es un sistema que nos previene la aparición de peligros siempre y cuando la gestionemos de manera adecuada. Entonces, otro mito desvelado. Si no hay quejas, todo está bien. Eso es totalmente falso. Otro mito que está relacionado al tema de inocuidad, el mito 3. Seguir procedimientos es suficiente. No, señores. Más bien los procedimientos o la documentación que tenemos implementadas en nuestra organización son la base,
pero la cultura va más allá. Tiene el procedimiento, te dice el cómo hacer. Los valores, las creencias y el comportamiento van mucho más allá de lo que te puede decir ese procedimiento. Y aquí tenemos que entender el porqué de cada paso y tener siempre la actitud correcta, incluso cuando no haya supervisión. Entonces ahí, ojo, no es solamente muchas veces cumplir con nuestros procedimientos, sino que tener esa cultura de ir más allá, ver más allá de lo que nosotros muchas veces decimos ver nuestro ombligo. Veamos lo que está adelante. Entonces acá la cultura es el espíritu detrás de ese procedimiento. Entonces, ojo, acá no solamente seguir un procedimiento es suficiente. El mito número 4, los errores son inevitables. No hay mucho que hacer. Ojo, acá este mito, entenderlo es muy importante. Si bien los errores pueden ocurrir y van a ocurrir, somos humanos, podemos fallar, una cultura que esté robusta, que esté fuerte, que esté bien implementada en nuestras organizaciones, siempre se va a enfocar en el aprendizaje en base a esos errores. ¿Ok? Entonces, no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo a no tener no conformidades. Todos los sistemas están hechos para ser mejorados. Entonces, acá lo que más bien nosotros tenemos que hacer es implementar acciones inmediatas, realizar un análisis de causas raíz, implementar acciones correctivas, asimismo también implementar las acciones preventivas y crear sistemas que minimicen esa recurrencia. Ojo, entonces acá no le tengamos miedo a los errores, más bien aprendamos de esos errores para ser mejores, fortalecer esa cultura. Entonces acá va la frase en ese sentido de que los errores son oportunidades de mejora, no son los que van a marcar nuestros destinos. Más bien aprendamos de esos errores, levantémonos y formemos esa cultura de inocuidad en base a esa información. Ahora revisemos un poquito cómo la cultura se ha ido alineando, o bueno, ha despertado de ciertas alineaciones. Y para esta primera charla, para este primer día, hemos seleccionado dos documentos que son la guía básica de cómo gestionar la inocuidad de la alimentaria. Y vamos a comenzar con los principios generales de inocuidad alimentaria. Los principios generales de inocuidad alimentaria es un documento que ha sido elaborado por el Codex Alimentarius. Este documento nos promueve el tema tanto de las buenas prácticas de higiene como los lineamientos del análisis de peligros y puntos críticos de control, más conocido como HACCP. ¿Ok? Y dentro de este documento también se establecen 5 pilares que van alineados al tema de la cultura de la inocuidad. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar brevemente lo que nos dice este documento. Y en sí, lo que nos presenta este documento, en los principios generales de higiene de los alimentos, no son una lista de verificación, ojo, sino más bien se constituyen en la base para construir una mentalidad donde la inocuidad es intrínseca a cada acción y decisión que vayamos a tomar dentro de nuestras organizaciones. Comencemos entonces. Partamos desde el compromiso. El compromiso básicamente acá está relacionado a ese tema de poder relacionarlo con la alta dirección. Es decir, lo que nos dice básicamente los principios generales de la inocuidad es que el compromiso tiene que partir tanto de la alta dirección como del personal. Es decir, no se circunscribe solamente a que la alta dirección tiene que estar comprometida, tiene que dotar recursos, tiene que responder por lo que es la inocuidad en la organización, sino también acá nos menciona que el personal tiene que estar comprometido, es decir, los operadores, esa persona que hace la limpieza, esa persona que nos abre la puerta al ingresar a planta, tiene que estar comprometido
con lo que es la inocuidad de los alimentos. Entonces, este es uno de los elementos que nos invita a generar ya cultura de la inocuidad. Otro de los elementos también importantes está relacionado al liderazgo. Básicamente acá en el liderazgo, lo que nos invita este documento es que hay que establecer la dirección e involucrar a todo el personal. ¿Y quién lo tiene que hacer? Es la alta dirección. Y también aquellos mandos medios que están llamados a poder direccionar y involucrar sobre estos temas a todo el personal, ¿no? Y aquí básicamente hay que comunicar la visión y hay que empoderar a los equipos, ¿ya? Hay que darles ese empoderamiento, esa responsabilidad con respecto a temas de inocuidad, a que puedan tomar sus decisiones, a que puedan seguir mejorando. Otro elemento también importante que nos habla este documento es la conciencia. Es decir, acá tenemos que tener ese conocimiento, esa comprensión acerca de lo importante de lo que es la higiene en todas nuestras actividades. Es decir, no solamente implementar la higiene en lo que es la planta, sino también inclusive nosotros como personal de planta, aplicar esas actividades de higiene cumpliendo, por ejemplo, con llevar la ropa de trabajo que esté limpia, ¿no? Y también, obviamente, cambiarnos de acuerdo al programa que se nos establece dentro de las organizaciones. Una actividad muy básica, la de lavarnos las manos, pero cumpliendo, ¿no? Con los instructivos que ya tenemos en la organización. Entonces ahí tenemos que tener esa conciencia sobre todos estos elementos de higiene y también sobre la desinfección y otros elementos más alineados que hacen a la inocuidad. Otro elemento también importante en el cual se destaca en este documento es la comunicación. Y básicamente esta comunicación tiene que ser abierta, tiene que ser entendible y clara en todos los niveles. Es decir, acá nosotros no nos podemos resguardar ciertos temas con el motivo de es confidencial. Si es necesario comunicar a las personas para que ellos puedan tener en cuenta cierta información, es importante comunicar. Y acá, dentro de la comunicación, esta tiene que ser bidireccional, tenemos que poder reportar problemas, seguir las mejoras y también compartir la información. Es importante que nosotros tengamos esa información en todos los niveles para entender, por ejemplo, qué peligros hay de inocuidad. ¿Qué peligros emergentes tenemos actualmente? Entonces, todos esos elementos se tienen que hacer con una comunicación abierta y clara y en todos los niveles. Asimismo, también para poder armar el tema de la cultura de inocuidad, uno de los elementos que está alineado a lo que es el compromiso de la alta dirección y el liderazgo de la alta dirección es el tema de los recursos. Y básicamente acá el tema de los recursos, tenemos que tener en cuenta que sean suficientes para garantizar la eficacia. ¿La eficacia de qué? La eficacia, por ejemplo, de lograr capacitaciones que realmente llegue al personal. Posteriormente, tener recursos, por ejemplo, para poder hacer mantenimiento a los equipos que tenemos en plan. Asimismo, también hacer mantenimiento a la infraestructura y también para asegurar la cantidad de personal necesario que necesitamos en las organizaciones para procesar nuestros productos. Y también de manera paralela de realizar actividades de higiene, de sanitización, de control de plagas y todas esas actividades que impactan en el tema de inocuidad, ¿no? Entonces, importante estos 5 pilares que nos presentan los principios generales de inocuidad de los alimentos, ¿no? Documento básico que generalmente lo conocemos básicamente todos, podríamos decir, o deberíamos conocerlos para poder también implementar el tema de las buenas prácticas de higiene y también implementar un HACCP. A continuación, vamos a revisar un documento en donde se nos presentan las 5 dimensiones de la GFCI. Este documento básicamente nos presenta también las 5 dimensiones que nos proporcionan un marco integral para evaluar y fortalecer la cultura de inocuidad en cualquier organización, ¿ok? Entonces, de acá es donde inclusive
ha partido los fundamentos, vamos a decir, para que las normas o los esquemas reconocidos por GFCI puedan apropiarse y puedan implementar los requisitos. Ahora bien, estas 5 dimensiones, cada una de ellas es crítica, ¿ya? Y es crucial para construir un sistema que sea robusto y que sea resiliente, ¿no? Este término que se ha puesto de moda, sea resiliente, es decir, pueda volverse a levantar, pueda volverse a reconstruir. Estas dimensiones, ojo, van más allá del cumplimiento, es decir, no es solamente cumplir por cumplir, en este caso ya sea una normativa, ya sea legal o también una normativa alineada a estas normas GPCI, sino que tenemos que buscar que estas 5 dimensiones se integren de manera profunda en la inocuidad, es decir, en el ADN de la empresa. Tenemos que trabajar en pos de poder integrar estos elementos. Ahora, ojo, dentro de estas 5 dimensiones de GFCI, tenemos en primer lugar a la visión y a la misión. Y básicamente esto está relacionado a que tengamos un liderazgo comprometido con la seguridad. Y generalmente la visión y la misión podemos decir que es un elemento que es estratégico, que guía el sentido, el rumbo a nuestras organizaciones, es decir, lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana. Entonces, en estos elementos ya se tiene que tener entendido o integrado el propósito de la inocuidad y cómo vamos a trabajar en esa inocuidad. Y entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es, aparte de integrar el tema de inocuidad en nuestra misión y en nuestra visión, implica también comunicar claramente acá los objetivos y la importancia de la seguridad alimentaria. Entonces ahí, inclusive como les estaba diciendo, ya tenemos que tener dentro de nuestro ADN estratégico el tema de inocuidad. Y de ahí vamos a derivar objetivos, vamos a derivar estrategias que tienen que estar relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Y ahí sí, ya estamos viviendo la inocuidad porque ya está implícita dentro de esta estrategia. Otra dimensión importante es el de personas. Y básicamente acá lo que tenemos que hacer de manera resumida es que las personas, nuestro equipo de trabajo, esté capacitado en temas de inocuidad. Y ojo, no solamente capacitado, sino que sean conscientes sobre temas de la inocuidad. Y básicamente acá en las personas, este tema se centra en el comportamiento. Acá también se centra en la capacitación y en ese compromiso que los empleados puedan tener acerca de temas de inocuidad. Ahora, una cultura fuerte que esté empoderando a los individuos, lo necesitamos acá para que puedan tomar decisiones correctas y también para poder reportar problemas sin ningún tipo de temor. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos a esas personas comprometidas, tengamos a esas personas capacitadas para ya poder formar esa cultura robusta. Otra dimensión también que nos menciona este documento de la GFCI es la adaptabilidad. Y básicamente es esa fortaleza o ese comportamiento de ser flexibles ante los cambios. Y básicamente acá la adaptabilidad nos ayuda a las organizaciones para poder responder a diferentes desafíos, aprender de nuestros errores y también mejorar continuamente las prácticas de inocuidad. Y este tema de la adaptabilidad fomenta 2 pilares muy importantes dentro de la organización, la innovación y la resiliencia. Entonces acá tenemos que adaptarnos ante cualquier entorno, ante cualquier situación que vaya a ocurrir y ahí es importante aprender de nuestros errores. Entonces la cultura, así vamos a tener una cultura que sea robusta, que sea madura en nuestra organización y que sea compartida con todas las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Otra dimensión que nos menciona este documento es la coherencia, ¿no?
Y básicamente el tema de la coherencia nos garantiza que las políticas, que los procedimientos de inocuidad se van a aplicar de manera uniforme, y esto en toda la organización. Y acá partimos que se va a aplicar en todos los turnos, que se va a aplicar en todos los procesos o departamentos que tengamos en nuestras organizaciones. Y básicamente, este tema de la coherencia evita inconsistencias que pueden comprometer a la seguridad. Entonces, esta dimensión hace que las organizaciones apliquen estas prácticas uniformes a lo largo de toda la organización, ¿no? Y este tema es importante, ¿no? Porque muchas veces en las organizaciones, ¿qué sucede? No somos consistentes con algunos temas. Y ahí quizás algunos de ellos compartirán y dirán, sí, ha sido mi experiencia. Por ejemplo, yo he trabajado muchos años en una industria alimentaria y resulta que los trabajadores, los operadores, inclusive supervisores, analistas y jefes, teníamos que entrar bien ataviados, ¿no? Es decir, cumpliendo la ropa de trabajo, teniendo nuestra calatrava o nuestro gorro protector, ¿no? Para evitar que caigan cabellos, portar barbijo, y para ingresar teníamos que colocarnos guantes. Esas eran las prácticas uniformes para cierto tipo de población, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Ocurría que los gerentes o algunas visitas se entraban sin cumplir esos elementos de seguridad. Entonces ahí les pregunto, ¿había consistencia? No la había. ¿Por qué? Porque sí, para algunos sí había que cumplir prácticas de higiene y para otros no. Y ahora lo que hace la dimensión de GPCI es hacer esa consistencia, esa uniformidad en las prácticas, que no haya, vamos a decir, operadores o trabajadores de primera y operadores y trabajadores de segunda. Aquí todos tienen que cumplir por igual, es decir, aquí todos somos iguales ante la normativa, ante las políticas y ante las regulaciones que vayamos aplicando en nuestras organizaciones. Y algo muy importante ya dentro de las dimensiones de GPCI, el tema de la conciencia de riesgos y peligros. Y esto básicamente nos da a conocer que cada una de las personas que trabajamos en las organizaciones, que tengamos contacto directo o indirecto con el producto, tiene que tener un conocimiento activo de los posibles riesgos que podamos tener versus los posibles peligros que podamos tener dentro de nuestra organización. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es que tenemos que siempre tener esa capacidad de poder comprender todos los elementos que están relacionados, en este caso todos los peligros que están relacionados a la producción de los alimentos que tengamos en planta. ¿Ya? Y acá tenemos que hacer una evaluación, una gestión de los riesgos y también de los peligros que están relacionados con la inocuidad de los alimentos. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer, como decimos que tenemos que tener esa conciencia, ese conocimiento, tenemos que fomentar ante estos elementos la mentalidad de prevención y anticiparnos a que ocurran esos riesgos. Estas 5 dimensiones que en este momento les he presentado, obviamente están mucho más extendidas en el documento de GFCI. Acá les hemos traído un pequeño resumen acerca de estos elementos y ahí consultarles a todos ustedes, ¿no? De estas 5 dimensiones que acabamos de mencionar, ¿cuál consideras que es el mayor desafío en tu organización en este momento? Es decir, cuestiónense, pregunten, ¿cuál de estas 5 dimensiones sería la más difícil de implementar en estas organizaciones? ¿Ok? Selecciónenla, piensen, ¿no? En una acción concreta, quizás para mejorar este tipo de dimensión en sus organizaciones, porque haciendo conciencia, conociendo estos elementos, vamos a poder dar los primeros pasos, es decir, colocarnos en ese punto de partida para poder implementar una cultura de inocuidad que sea robusta y que sea compartida por todos los trabajadores de esa organización. Es decir, podemos hacer un ejemplo, una analogía.
Ahí, cultura, podemos decir que todos vamos a pensar igual, que todos vamos a compartir la misma conciencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué dimensión sería la que más difícil tendrías que, bueno, es la más difícil que vas a poder implementar dentro de tu organización? Entonces, ahí les dejo de tarea esa consulta, hagan una autoconciencia, revisen cómo viven en sus organizaciones para ver cuál elemento les dificultaría dentro de la implementación. Ahora veamos un tema muy importante. El corazón de la inocuidad es la cultura. Y vamos a revisar aquí el factor común entre el códex y el GFCI. Es decir, hemos visto que cada uno, el primero, el códex, los principios generales de higiene de los alimentos que está en el códex nos levanta 5 pilares y la GFCI nos levanta 5 dimensiones. En algunos tienen un denominador común, en otros efectivamente tienen ciertas diferencias, pero al final constituyen un mismo elemento. ¿Ok? Y básicamente, en este punto, la cultura de la inocuidad siempre va a ser un pilar fundamental para la seguridad alimentaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores comunes que hemos hallado entre estos dos documentos? En primer lugar, el compromiso y liderazgo. Este es un factor común que se nos menciona en ambos documentos, en el cual, bueno, nos indican en cada uno de ellos que, en primer lugar, ¿quién tiene que estar comprometido? Es la alta dirección, ¿no? Y básicamente ese es uno de los pilares que en todos los esquemas reconocidos por el GFCI es el capítulo número 1. Es decir, ahí comenzamos siempre diciendo, quien tiene que estar comprometido es la alta dirección. Entonces acá, básicamente en los dos documentos nos dicen que hay que impulsar esta cultura de inocuidad desde la cima. Es decir, desde esa persona que está ahí, desde ese CEO, desde ese gerente que está ahí arriba, se tiene que impulsar esta cultura de inocuidad. Y no solamente con palabras, sino también acá hay que demostrar ese compromiso con la implementación de recursos en la organización y también brindando una dirección clara en temas de inocuidad. Entonces, ese es un factor común en ambos elementos y ustedes también, los que tienen quizás certificados, esquemas reconocidos con GFCI, ahí encontramos como primer capítulo. Otro elemento importante y crucial que tenemos que tener en cuenta para la cultura de inocuidad es la comunicación y la conciencia. Ojo, cuando hablamos de comunicación, es de ese flujo de información. Y cuando hablamos de conciencia, es esa comprensión, ese conocimiento del por qué tenemos que realizar las cosas, ¿no? Entonces ahí siempre una comunicación abierta para comunicar problemas, para comunicar temas de inocuidad y la comprensión, comprensión de un peligro, comprensión de actividades relacionadas a temas relacionados a inocuidad. Y otro tema muy importante, siempre son los recursos y la mejora continua. Los recursos, quien nos los brinda es la alta dirección, pero también nosotros como personas que trabajamos en la organización somos responsables de mantener esos recursos. ¿Cómo? Por ejemplo, evitando realizar actividades que no son para ese tipo de equipos, realizando el mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces ahí tenemos que también nosotros poner un granito de arena y poder mantener esos cursos de manera adecuada, realizando las actividades que se nos ha indicado. Y por último, la mejora continua, ¿no? Una evaluación constante, ¿no? Va a fortalecer siempre la cultura de inocuidad. Y la mejora continua no parte, les digo, de la alta dirección. Si bien hay un compromiso, siempre está en pos de mejorar, pero al final, ¿quién tiene que dar las ideas de la mejora continua? ¿Quién realiza el trabajo todos los días? Son los operadores, es la gente de planta. Esos son los mandos medios que están ahí viviendo todos los días el trabajo, teniendo experiencias diferentes día a día. Entonces, ellos son los que tienen que dar esas ideas de mejora continua. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso? ¿Cómo mejoro esta actividad? ¿No? Todos esos elementos son los factores comunes que nos van a dar una cultura robusta y una cultura que sea compartida en toda la organización.
Ahora, revisamos un poquito, acá ya como punto de partida, cómo GFCI ha reconocido algunas normas, ¿no? Y básicamente en este punto hemos analizado acá cómo es que la cultura de la inocuidad está presente en estos cuatro documentos. En primer lugar, veamos cómo BRCGS está, está cumpliendo el tema de cultura de inocuidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros cumplir como organizaciones? En primer lugar, para tener una cultura de inocuidad, BRCGS nos pide un compromiso de la alta dirección, situación que lo vemos tanto en el documento del Codex Alimentarius como en las dimensiones de GFCI. ¿Ok? Compromiso de la alta dirección, primer punto de partida. Luego, BRCGS hace hincapié en una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva en donde podamos nosotros, por ejemplo, comunicar cualquier tipo de tema. Inclusive BRCGS nos dice que podamos nosotros hacer, vamos a llamarlo con el término quizás sugerencias anónimas o inclusive denuncias anónimas, ¿no? Esto con el objetivo de que se pueda mejorar el sistema. Es decir, no son elementos malos, sino tenemos que tomarlo para mejorar continuamente. Otro tema importante que BRCGS también destaca para el tema de la cultura es el tema de la capacitación. Es decir, cómo nosotros formamos a los operadores, a ese personal de planta con respecto a temas de inocuidad, fortalecemos su conocimiento y por ende también el tema de controlar y mejorar el comportamiento de esas personas que están en planta. ¿Ok? Y por último, aquí nos habla de la mejora continua. ¿Y cómo lo hacemos? Midiendo el desempeño. Conforme vamos midiendo el desempeño, vamos a ir viendo cómo estamos mejorando continuamente en nuestra organización. Son cuatro elementos que nos habla ver SGS para mejorar la cultura de inocuidad. Ojo, por eso muchas veces cuando muchas veces nos auditan en nuestras organizaciones, muchas organizaciones creen que cultura solamente está alineado al tema de capacitación. Y eso es totalmente falso. Cultura no es solamente capacitar, sino va más allá. Y ustedes lo están viendo acá con BRCGS. Vamos con FCC 22000. En FCC 22000, si ustedes hacen una comparación con lo que tenemos en BRCGS, también nos habla de liderazgo y compromiso. ¿De quién? De esa más alta autoridad que tenemos en nuestra organización. Ese liderazgo, esa dirección en temas de inocuidad y ese compromiso de responder por el sistema de gestión de la calidad. También acá nos muestra FCC que es preventivo. Aquí nos dice, haz una planificación del riesgo. ¿Ya? Y básicamente FCC, al estar alineada con la ISO 22000, ahí tenemos dos tipos de gestión de riesgos, ¿no? El riesgo, que es el operativo, con el HACCP en el capítulo 8 de la ISO 22000, y el riesgo, que es estratégico, que está relacionado al FODA, que está relacionado a las partes interesadas y que está relacionado a los procesos como tal en el numeral 6.1. Entonces ahí te dice ser preventivo. Y luego también nos habla de la provisión de recursos y de la toma de conciencia. Es decir, ahí nos dice, tienes que tener el personal necesario para realizar las actividades. No solamente las actividades de producción, sino las actividades que realizas para mantener tus programas de prerequisitos, ¿no? Y también para las actividades de controlar los PCCs. Ok, ahí la provisión de recursos. Y la toma de conciencia. Es decir, ser consciente de que cualquier actividad mal hecha, incumplida, puede ocasionar problemas a la inocuidad del producto. Entonces, ahí son temas que nos menciona el FCC. Añadido también a la evaluación del desempeño. Es decir, nos dice, ok, mide tus procesos, mide los temas relacionados con la inocuidad de los alimentos y mejora continuamente. Entonces ahí hay una similitud en los temas de cultura de inocuidad. Vamos a otra norma que es la SQF, ¿no? Aquí igual, nos menciona el tema del compromiso de la alta dirección, similar a las dos anteriores. Acá ya nos habla también de otro tema muy importante, los objetivos.
los objetivos de calidad que están relacionados a la cultura tienen que ser claros, tienen que ser entendidos en toda la organización. Es decir, ¿qué quieres lograr con esos objetivos de inocuidad en la organización? ¿No? Además, acá relacionado a otro tema también, la comunicación y la formación. Acá nos está diciendo que la comunicación tiene que ser a todo nivel y tienes que formar a tu personal, tienes que hacerle crecer. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones informadas en pos de la mejora continua con respecto a la inocuidad de los alimentos. Y aquí algo muy importante que toca esta norma es el tema de reconocimientos y recompensa. Es decir, acá ya la norma nos dice también con respecto, y esto está muy relacionado, ojo, a la formación y a la capacitación. Es decir, ahí dice, reconoce a tus trabajadores y recompensa en la medida necesaria. ¿Ya? Y aquí, ojo, no estamos hablando, no lo llevemos siempre al tema económico, sino hay otras formas también de recompensar al personal. A veces, en muchas organizaciones, muchos trabajadores se ven recompensados solamente con ser elegidos el empleado del mes, reconociendo que sus actividades están teniendo impacto en lo que es el trabajo, en lo que es la cultura y en lo que es la inocuidad de los alimentos. Entonces ahí trabajemos también en esos temas de reconocimiento y recompensa en nuestras organizaciones. Reconozcamos lo bueno, felicitemos a aquellas personas que están haciendo inocuidad en las organizaciones. ¿Para qué? Para que otras personas se puedan sumar también. Es como en la guerra de las galaxias, ¿no? Pasémonos al lado de la higiene, pasémonos al lado de la inocuidad, ¿ok? No seamos Darth Vaders con respecto a incumplir temas de inocuidad. Eso con respecto a SQF. Vamos a ver otra norma, otro estándar, IFS. En este caso, acá, ¿qué temas nos tocan? En primer lugar, también nos toca como primer elemento la responsabilidad de la dirección. Pero acá lo lleva como responsabilidad, ¿no? Y aquí ya le pone un cargo más. Le dice, tú eres responsable por la cultura de la inocuidad en tu organización. Otro tema importante en IFS es el tema de la conciencia del personal. Es decir, que conozcan, que sean conscientes de qué peligros existe, que están relacionados a nuestro producto, que están relacionados a nuestra infraestructura. La conciencia, por ejemplo, de saber que si no se lavan las manos, ¿qué puede pasar en el producto final? La conciencia de poder cumplir ese plan de mantenimiento preventivo. Es decir, acá tenemos que trabajar mucho en capacitación, información, pero que no sea una capacitación y una formación solamente por cumplir nuestro programa, sino vayamos más allá, vayamos buscando que los mismos trabajadores se autogestionen, puedan mirarse al espejo y decir si están cumpliendo o no con temas de inocuidad. Otro tema también importante que lo estamos viendo en otras normas también es la comunicación abierta. Todo lo que se comunica que está relacionado a inocuidad tiene que ser de manera clara, ¿ya? Transparente. Y esto va a hacer que podamos también tomar decisiones informadas en base a esas comunicaciones. Y por último, similar también a otras normativas, está el tema de medición y monitoreo. Tú quieres mejorar y, y si quieres mejorar, tienes que comenzar a medir. En base a esas mediciones, en base a esos datos, vas a tomar decisiones informadas para poder mejorar, para poder corregir ciertas situaciones y así tener una cultura que sea robusta y que sea compartida por todas las personas dentro de la organización. Entonces, esos son los factores comunes que tenemos entre el Códex Alimentarios y la GFCI. Ahora, ya para concluir, ya casi, veamos cuáles son las consecuencias que puede existir en una organización si tenemos una cultura débil. ¿Qué puede ocurrir? Algo que quizás no siempre estamos luchando, preveyendo en las organizaciones, es que exista un riesgo para la salud pública, ¿no? A nadie, a ninguna organización creo que le gusta que le llame su organismo, su ente fiscalizador en cada país y le diga, tenemos que recoger el producto porque tenemos denuncias, porque muchas personas se están enfermando, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los elementos que nadie se imagina, ¿no? Entonces ahí el primer elemento que tenemos que ver es que evitemos que existan enfermedades transmitidas por los alimentos, evitemos hospitalizaciones y en casos extremos evitemos la muerte.
Entonces, ahí, si tenemos una cultura débil, puede ocurrir este tema. Y ojo, muchas veces yo en muchas organizaciones he escuchado, nunca me ha ocurrido, no hay quejas, nadie se queja de nuestro producto. Pero señores, lo que no te ha pasado en 10, en 20 años, te puede pasar en un segundo. Entonces, no juguemos, no apostemos a nuestras organizaciones por no cumplir ciertos procedimientos, ¿no? También otra consecuencia que muchas veces es lo que más vigilan, ¿no? Nuestros gerentes, nuestros CEOs, son las pérdidas financieras masivas. Cuando hay esos valores, esas creencias y esos comportamientos que no están alineados a la inocuidad alimentaria, puede existir este tema. Retiradas masivas de producto, multas en algunos casos, litigios con algunos consumidores que se han visto afectados por nuestros productos, pérdida de la imagen, ¿no? Y por ende nos va a llevar a pérdida de ventas y también pérdida en el valor del mercado. Entonces ahí esa puede ser una consecuencia, ¿no? Y por último, y esto va alineado también a los anteriores temas, es el daño irreparable a la reputación. Y esto puede ocurrir de la noche a la mañana. Lo que hemos trabajado tanto tiempo para construir esa reputación, esa imagen en nuestros países, por un error, por una consecuencia de una cultura débil en la inocuidad, podemos perder la confianza del consumidor, la cobertura mediática negativa que puede existir y por ende puede existir el desprestigio de la marca. Entonces, cuidemos mucho de estos elementos. Quizás son casos extremos, pero puede ocurrir. Y como les digo, lo que no nos ocurre en 10 años, 20 años, nos puede ocurrir en un segundo. Ahora, ¿quién es el corazón de la inocuidad? Es el factor de humano. Es cada uno de ustedes que está asistiendo a esta charla. Ustedes son el corazón de la inocuidad. Si ustedes están trabajando en una empresa de alimentos, ahí créansela, ustedes son el corazón de la inocuidad, son el corazón de esa cultura. Y como habíamos mencionado anteriormente, esto va más allá de los procedimientos. ¿Ok? Aunque tengamos acá los mejores sistemas, los mejores procedimientos, la inocuidad alimentaria va a depender fundamentalmente del comportamiento humano, ¿no? ¿Por qué? Porque los procedimientos no hacen la operación. El sistema no está haciendo la limpieza, sino quien hace esas actividades, esos operadores, esa persona, ese supervisor, ese jefe que está allí en planta. Por eso las personas son ese eslabón más fuerte y a la vez el más vulnerable de la seguridad alimentaria. Entonces, por eso se dice que el factor humano es el corazón de la inocuidad. Ahora, ¿por qué ocurren los errores? ¿No? Muchas veces los errores, las personas nunca somos culpables de los errores, ¿no? Siempre tratamos de buscar pretextos, el famoso es que, el famoso por qué. Pero hay que ser conscientes, el factor humano es el principal factor de la ocurrencia de errores. Ahora, ¿por qué ocurre? Primero, porque hay falta de conocimiento. Es decir, porque muchas veces no he leído el procedimiento o quizás no me han hecho una inducción de manera adecuada, no sé cómo se hacen las cosas correctamente. Entonces, como tengo esa falta de conocimiento, trato de adivinar cómo se hacen las cosas y ahí surgen los errores, porque estoy adivinando. También por falta de habilidad. Y aquí es saber cómo, pero no poder ejecutar, ¿no? Muchas veces cuando estamos en industria, cuando estamos trabajando, sobre todo el personal operativo, muchas veces sí son conscientes, se aprenden el procedimiento, saben cómo tienen que hacerlo, pero necesitamos cierta habilidad. Y esa habilidad generalmente la vamos adquiriendo con la experiencia, ¿no? Entonces ahí puede existir que los errores se den por la falta de habilidad. Otro también elemento que puede dar como resultado un error es la falta de motivación. Es decir, no querer hacer algo correctamente. Y muchas veces eso es uno de los principales factores que tenemos en las organizaciones, que nuestro personal no está motivado, no está
con esa falta de motivación, no hace las cosas de manera correcta. Es decir, ya muchas veces, hay ratos podemos decir que hasta se comportan de manera negligente, porque tienen el conocimiento, tienen la habilidad, pero no quieren hacerlo. Entonces, ese es un elemento también que hay que trabajar, ¿no? Y por eso también uno de los elementos que vimos anteriormente, trabajar en recompensas, trabajar en reconocimientos, es algo muy importante para motivar a los trabajadores. No nos olvidemos que las personas, aparte de ser ese conjunto de valores, creencias y comportamientos, también tenemos otro lado, ¿no? Ese otro lado que muchas veces es el lado psicológico, que también hay que trabajar en las personas. Otro elemento también que puede derivar en errores son los factores ambientales, como por ejemplo la presión del tiempo. Hay muchas organizaciones en donde estamos, ¿no? A la prisa, porque comercial siempre nos dice, lo que no vendo hoy, no voy a vender mañana. Entonces ahí, por la presión, nos podemos equivocar. También porque existe fatiga o porque existen distracciones, ¿no? Y es por eso muchas veces que en las organizaciones se trata de que el personal solamente trabaje las 8 horas que deberían estar en plan, ¿no? Y también por eso muchas veces se evita que exista, por ejemplo, música dentro de las organizaciones en plantas. Muchas veces a mí me ha tocado entrar a plantas en donde, uy, la música está a todo volumen. Y ahí uno dice, la gente se puede distraer con esa música. ¿No? Y no, uno no es por malo, muchas veces los supervisores o jefes les decimos, por favor, apaguen esa radio, saquen esa radio de ahí. ¿Por qué? Porque por esa distracción puede ocurrir un error y un error que puede impactar en la inocuidad de los alimentos. Y por último, también porque puede existir fallas en el sistema, es decir, porque querer tener un procedimiento así súper de lujo lo vamos a hacer más difícil, lo vamos a hacer más complejo. O por qué podemos tener equipos defectuosos, ¿no? Equipos que, por ejemplo, le falten una parte, un elemento, y por ende, pero el jefe dice, sigan trabajando, no importa. Entonces ahí puede derivarse también en estos errores. Y todos estos elementos, estos desencadenantes de errores, muchas veces ocurren en nuestras organizaciones. Y eso va debilitando la cultura de inocuidad en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque va desmotivando a ese factor humano que es el corazón de la inocuidad. Ahora, ¿cómo la cultura puede abordar estos errores? ¿Sí? ¿Cómo puede ahí manejar estos errores? Básicamente aquí, una cultura de inocuidad que sea robusta en sí no busca culpables, no busca expiar acá los errores o las no conformidades, lo vamos a llamar, con el personal, sino más bien que se va a enfocar en entender siempre las causas raíces de estos errores y va a crear ambientes donde las personas se sientan seguras y se sientan empoderadas de reportar cualquier problema y aprender de ellos. Entonces, en ese sentido, lo que va a ser una cultura es siempre va a promover un ambiente en donde la comunicación sea transparente, el aprendizaje sea continuo y por ende se pueda mejorar en un sistema de gestión, sea cual fuere. ¿Ok? Entonces, es así como la cultura va a abordar errores. Ahora, acá, ya lo habíamos mencionado, el liderazgo y el compromiso va a ser el motor de la cultura. Esa cultura que tenemos que vivir en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque establece la visión, cómo tenemos que vernos a futuro, y aquí tiene que definir claramente por qué la inocuidad es vital para la empresa y tiene que estar comunicándolo constantemente. No tiene que hacerlo vida todos los días, inclusive con el ejemplo. Otro tema muy importante es el asignar recursos. Y aquí tiene que proveer el personal necesario, la tecnología y también el presupuesto necesario para asegurar esa inocuidad en nuestras organizaciones. Y por último, algo muy importante, ojo, ¿no? Es liderar con el ejemplo. Ser el primero, por ejemplo, en ponerse la ropa de trabajo si va a ingresar a la planta, lavarse las manos, ¿no? Y cumplir otros elementos que ya están arraigados en nuestras organizaciones. Y por eso decimos que tiene que demostrar personalmente cuál es su compromiso con respecto a la inocuidad en cada decisión y en cada acción. Entonces ahí es la figura a seguir, ¿no? Posteriormente. Ahora, ¿cuáles son las barreras más comunes al liderazgo? En primer lugar,
Se puede dar por la falta de tiempo o por la poca priorización que le puede dar a temas de inocuidad. También el tema de que la alta dirección entienda o tenga esa percepción de que la inocuidad no es un elemento más, sino que se constituye en un costo para la organización, ¿no? Y no nos olvidemos ahí que hay una frase, ¿no? Muy popular de los padres de la calidad, donde dice, la calidad cuesta. Cuando se comienza la calidad cuesta. Y lo mismo es con la inocuidad. Cuando comienzas a hacer inocuidad en tu organización, siempre va a tener un costo añadido. Pero con el tiempo vas a cobrar los intereses. Vas a cobrar los intereses, por ejemplo, evitando productos que sean no conformes, reprocesos, que el personal entienda bien que tiene que, por ejemplo, mantener los recursos en buen estado para tener inocuidad en las organizaciones. Otro elemento también muy importante que a veces es una barrera común dentro de lo que es el liderazgo es la comunicación inconsistente, ¿no? Que le llegue información incorrecta, por ejemplo, a la alta dirección y en base a esa comunicación incorrecta también tome decisiones y acciones que sean incorrectas para la organización. Y algo muy importante, el tema de resistencia al cambio, ¿no? Sí, sabemos que el cambio duele, el cambio cuesta y nos resistimos a ese cambio, pero muchas veces el poder cambiar nos va a llevar a una mejor zona. Entonces, esa es otra barrera en la cual hay que trabajar. Ahora, ¿qué estrategias podemos realizar para poder superar estas barreras? En primer lugar, integrar la inocuidad en los objetivos estratégicos. Y acá, ojo, no solamente es integrar los objetivos estratégicos, sino tenemos que implementar también a la misión, a la visión, a los valores, inclusive al propósito de nuestra organización, el tema de inocuidad. Acá demostrar el ROI dentro de la inocuidad. El ROI es un indicador de inversión, ¿no? De rentabilidad. Entonces ahí sabemos que nuestro liderazgo, nuestra gerencia, siempre le gusta ver en términos de números, ¿no? No tanto de qué hemos logrado y qué hemos hecho, sino es viendo números. Entonces ahí también hagamos ese seguimiento, medición, análisis y evaluación de nuestros indicadores, viendo también el tema económico, demostrándole a nuestra alta dirección cómo la inocuidad está apoyando ese tema, ese retorno de la inversión. También el tema de la comunicación, trabajar en esa comunicación que sea regular, que sea transparente. Y acá, algo muy importante, involucrar a todos los niveles de liderazgo. Es decir, sabemos que hay una alta dirección, que es nuestro gerente, nuestro CEO, pero también tenemos jefes, tenemos supervisores. Involucremos a todas esas personas en el tema del liderazgo. Empoderémoslas para que puedan tomar decisiones y acciones que sean relevantes para la inocuidad de los alimentos. Otro puntal u otro pilar importante, la comunicación efectiva es el puente de la inocuidad. Y esta comunicación, ya lo hemos venido mencionando, tiene que ser clara, tiene que ser simple, esos mensajes tienen que ser directos, inclusive sin inventarnos ahí vocabulario técnico, no, vamos al grano ahí en la comunicación y adaptemos nuestra comunicación a todos los niveles de audiencia que tengamos trabajando en nuestra organización. Asimismo, esa comunicación tiene que tener consistencia y tiene que tener frecuencia. Muchas veces el repetir el mensaje de inocuidad a través de múltiples canales y de forma regular podemos lograr resultados que ni nosotros mismos no los esperamos. Y ahí va el dicho, tanto va el agua a la piedra que termina rompiéndola o que termina formándola. Entonces ahí la comunicación siempre tiene que ser consistente y frecuente. Asimismo, no nos olvidemos que esa comunicación tiene que ser bidireccional, tiene que existir una escucha activa por parte de todos, ¿no? Y acá, ojo, y aquí es muy importante este tema, no es solamente que las personas emitan el mensaje, sino que también escuchen el feedback y también puedan realizar preguntas, puedan exteriorizar sus preocupaciones. Y de esa manera vamos a lograr ese puente con respecto a la inocuidad. Y eso es teniendo una comunicación efectiva. Ahora, ¿cuáles son los canales de comunicación efectiva que podemos utilizar actualmente? Generalmente esas charlas de 5 minutos, muchas veces en donde
tengamos esa comunicación consistente y frecuente, capacitaciones, ¿no? Pero no las clásicas capacitaciones, sino esas capacitaciones donde el trabajador sea el quien dé la capacitación, que el trabajador, que ese operador nos enseñe, por ejemplo, a lavarnos las manos, ¿no? Entonces ahí vamos a realmente vivir una capacitación donde la persona que realiza la actividad nos enseña. Asimismo, también podemos aprovechar los carteles, los murales, y ahora que estamos en tiempo de las redes sociales, también podemos aprovechar las apps, las redes sociales, la mensajería, para mandar mensajes cortos relacionados a la inocuidad o qué actividades tenemos que realizar para mantener esa higiene dentro de nuestra planta. Y asimismo, algo muy importante, realizar reuniones de equipo, pero que sean reuniones no solamente para sentarnos y hablar sobre otros temas, sino que sean reuniones puntuales en donde se aborden temas de inocuidad, ¿no? Entonces, esos elementos importantes para lograr una comunicación efectiva. Y ya acá para concluir, ¿cuál es tu papel? Y todas las personas acá, ¿cuál es el papel en la transformación? Es decir, tienen que tener un rol protagonista, ¿no? Y donde sea que te encuentres, ya tienes un papel ya definido para transformar la cultura en tu organización. Si formas parte de la alta dirección, ojo, lidera siempre con el ejemplo y con esa visión en mente, ¿no? Asigna recursos adecuados. ¿Para qué? Para que tu personal, para que en tu organización se tenga la inocuidad necesaria que necesita tu producto. Luego, comunica siempre la importancia de la inocuidad, ¿no? Diles cuán importante es la inocuidad de nuestra organización y qué queremos lograr con eso. Y algo muy importante, reconoce y recompensa el buen desempeño. Es decir, decimos siempre que lo bueno tenemos que sacarlo, tenemos que mostrarlo. Entonces, reconozcamos y recompensemos ese buen desempeño. Y no más bien enterremos a esas personas que realmente viven o quieren vivir la inocuidad. Entonces, si tú formas parte de la alta dirección, ten en cuenta estas recomendaciones y sé un puntal de transformación en tu organización. Si eres un jefe, si eres un supervisor, eres un analista, también tienes una participación importante dentro de lo que es la cultura de inocuidad. Siempre traduce todas las políticas en acciones. Sea el primero en vivir y dar ejemplo de esas actividades. Como mando medio, haz, capacita, empodera a los equipos, demuéstrales que ellos también pueden tomar decisiones con respecto a temas de inocuidad. Supervisa, haz tu papel, controla, pero también da un feedback, una retroalimentación que sea constructiva, ¿ya? Y no destruyas a las personas, es decir, no los maltrates, siempre trata de ser constructivo dentro de esa retroalimentación. Te lo van a agradecer ese personal operativo, ¿ok? Luego también, como tú estás en el medio entre la alta dirección y el personal operativo, facilita la comunicación bidireccional, ¿ok? Aquí sé tu puntal importante para la comunicación sea clara en todos los niveles. Como personal operativo, si tú estás en este punto, ojo, muy importante seguir los procedimientos y las buenas prácticas que ya tienes en tu organización. Reporta cualquier desviación e incidente. Y ojo acá, siempre mantén la verdad. Ok, si tienes que reportar una desviación, hazlo, pero siempre en el marco de la verdad. Y también los incidentes, repórtalo. Eso nos va a ayudar muchas veces a mejorar. Y ¿sabes qué? Nos va a ayudar a ser más proactivos, a reaccionar mucho más rápido. ¿Ok? Asimismo, desde el lugar donde estés, propon mejoras. Tu opinión es muy importante porque tú vives día a día ese trabajo, esa actividad en la línea de producción. Entonces ahí propon mejoras. No le tengas miedo, propone esas mejoras y vas a ver que en algún momento se van a aplicar. Y otro, algo muy importante, si tú eres personal operativo, sé el ejemplo para tus compañeros y sobre todo para aquellos nuevos ingresos. ¿Para qué? Para que esa cultura se pueda también pasar a estos compañeros que están ingresando. Entonces, ahí, estés donde estés, tienes un papel en la transformación de la cultura de inocuidad. Y ese es el primer puntal, ese es el primer inicio que tenemos que dar.
¿Cuál es tu compromiso personal con la inocuidad? Esa es una pregunta que ustedes tienen que respondérsela, ¿no? Y acá, para responder esta pregunta, reflexionen sobre el impacto que tienen diariamente en su organización. Por ejemplo, respóndete esta pregunta. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿No? Y aquí, la verdadera cultura se forja en la autodisciplina y también con la integridad. Entonces, ahí ustedes respóndanse, ¿qué hacen cuando nadie los ve en la organización? Otra pregunta, ¿cómo reaccionas ante un error o una desviación? Y aquí están, ¿lo ocultas, lo corriges o lo reportas para que todos aprendan y mejoren? Y ahí les dejo la pregunta. ¿Qué ejemplo das a tus compañeros y a los nuevos ingresos? Y acá algo muy importante, tus acciones, y básicamente acá decimos que las acciones nos definen, ¿no? Y las acciones son el reflejo más poderoso de la cultura de inocuidad. Por eso decimos, tus acciones se definen. Y bueno, invitarlos acá a que sean un agente de cambio. Estamos comenzando con estas primeras jornadas. Mañana tenemos ya la parte ya de implementar el plan. Entonces, acá ya estamos dando el primer paso. Estamos conociendo esas dimensiones, estamos viendo cómo se están alineando las normas y les invitamos a ser un agente de cambio, ¿no? Y acá, invitarlos, si hay alguna pregunta sobre inocuidad, pregunta, no te quedes con la duda. Felicita a un compañero por las buenas prácticas que está realizando. Siempre dentro de tu organización propone mejoras, por más pequeñas que sean, luego tienden a crecer en el tiempo. Comparte siempre lo aprendido, ¿no? Con al menos uno de tus compañeros, sobre todo temas de inocuidad, ¿no? Entonces ahí tú vas a ser un verdadero agente de cambio, ¿no? Y no se olviden, el futuro de la inocuidad, y acá estamos hablando del futuro de la cultura de inocuidad, siempre va a comenzar por uno mismo, es decir, contigo. Y en grupo se va a construir una cultura donde la inocuidad no sea una obligación, sino más bien sea una pasión compartida, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho por ser parte del cambio y como lo dijo Alberto a un inicio, Ibro está en esa línea de poder construir liderazgo, que tú desde el cargo, el lugar donde te encuentres en tu organización, seas ese elemento del cambio, que destaques desde tus compañeros viendo todos estos temas. Y ojo, acá nos vamos a despedir con esta frase, la cultura no es una iniciativa, es el motor de todas las iniciativas que puede existir en una organización. Y esto no solo se aplica en temas de negocio, sino se aplica también a temas de inocuidad. No lo dijo Celia Vargas, lo dijo Larry Singh, ¿ya? Para ver este tema de cultura en las organizaciones. ¿Ok? Muchas gracias, Celia. Hay algunas preguntitas, no sé si creo que no tuviste oportunidad de leerlas, así que podemos contestarlas. ¿Me permites? Sí. Listo, Dale, Celia. dale, dale, Mayra. Ahí Rosa nos pregunta, ¿es posible medir los 5 pilares de los principios generales de higiene de los alimentos y las 5 dimensiones? Sí, es decir, mira, cuando tú ya vas trabajando estos temas dentro de lo que es cultura, y lo van a ver más claro el día de mañana porque ellos van a comenzar a construir y lo van a ver más claro el día miércoles. Aquí estamos dando el primer paso. Lo que tenemos que hacer es medir estos 5 elementos, es decir, implementamos planes de acciones relacionados a estas dimensiones en primer lugar y luego tenemos que proponer indicadores. Los indicadores nos van a dar clara muestra de cómo estamos avanzando con respecto a estos elementos, ¿no? Entonces, sí, acá sí o sí tenemos que medir para poder ver y decir dónde nos estamos encontrando, mi estimada Rosa. A ver, vamos con la segunda pregunta. Rosa también nos consulta, ¿el estándar GRMS está reconocido actualmente por GPCI? Sí, Rosa, el estándar GRMS es un estándar
que está reconocido sobre todo para el giro de negocio para carne, ¿no? Para carne de vaca y todos esos elementos, sí está reconocido por GFCI, pero específicamente para este giro de negocio. Perfecto. Nos consulta también, Rosas, ¿cómo se puede medir el desempeño? Ok, es que esa es una pregunta básicamente que nos alinea. Mira, ¿cómo medimos el desempeño? Siempre tenemos que comenzar por implementar o definir, lo vamos a decir así, un objetivo, ya sea un objetivo de la calidad, un objetivo de inocuidad, un objetivo del desempeño de un proceso. Cuando ya definimos un objetivo, ahí tenemos que alinear a una metodología. Y esa metodología generalmente está alineada a poder implementar indicadores que nos midan ese objetivo que nos estamos proponiendo. Y ese indicador también tiene que estar alineado a diferentes acciones que vayamos a implementar en nuestra organización. Entonces, una vez que cumplimos las acciones, medimos nuestro indicador, es decir, nuestra fórmula de cálculo, la vamos a contrarrestar contra una meta que la vamos a proponer y en base a eso vamos a poder medir el desempeño. Ok, muchas gracias, Celia. Nos pregunta, bueno, dice asistente anónimo. Buenos días, en BRCGS se menciona medición del desempeño y en FCC 21000 se menciona evaluación del desempeño. ¿Existe alguna diferencia? Básicamente no. Básicamente acá es la terminología que se utiliza. Cuando hablamos de la medición del desempeño, generalmente hace relación a esos elementos desde la medición, perdón, desde el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. ¿De qué? De una actividad, porque generalmente cuando hablamos de desempeño hablamos de medir si hemos cumplido una determinada actividad que está relacionada con un objetivo. Y como les explicaba, básicamente es el término de metodologías, pero en sí estamos hablando de lo mismo. La siguiente pregunta es de Leslie Crisóstomo. Nos pregunta cómo se mide la conciencia. Es ahí un poquito ¿Sabes qué? complejo. Mira, sí, yo también digo, así me ponía a pensar y decía, es que la conciencia es un estado del ser. Y básicamente el sinónimo de conciencia es conocimiento. Es decir, nosotros somos conscientes cuando conocemos algo, cuando sabemos de algo. Si sabemos, por ejemplo, que si no nos lavamos las manos, puede ser que estemos transmitiendo un peligro biológico al alimento, ahí somos conscientes. Entonces, ahí generalmente, ¿cómo se mide este tema de la conciencia que está alineado al conocimiento en temas de inocuidad? Es el tema de cumplir ciertas actividades que ya tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, de esa manera se mide la conciencia. Pero es decir, que si lo vemos desde inocuidad, para nosotros es conocimiento, pero ya si lo vemos desde otras ramas de la especialidad, es decir, por ejemplo, la psicología, uy, la conciencia puede tener N de giros, pero en inocuidad, ahí alineémonos al conocimiento de los temas, por ejemplo, de programas de prerequisitos, al conocimiento de temas del análisis de peligros y puntos críticos de control. Porque si vamos a quererle buscar más aristas, ahí puede ser que estemos equivocando el camino y estemos midiendo otros elementos. Perfecto, sí, o sea, es decir, vamos hacia lo que hacen, ¿no? El comportamiento, porque en realidad la conciencia, como dices, es lo que saben, bueno, también las creencias. Entonces, ¿cómo se mide? Solo podemos medirlo el comportamiento, que cumplan con lo que se ha, bueno, inculcado, ¿no? Nos consulta a Dina cómo incorporar la cultura en una entidad pública. Uy, es que lo que pasa es que las entidades públicas tienen, ¿no? Ciertos lineamientos que tienen que cumplir desde el órgano rector, que generalmente son el mismo gobierno o las mismas alcaldías, ¿no? Por eso son públicos. Pero acá lo que nosotros tenemos que hacer es igual que cualquier organización, es decir, acá nosotros, la cultura no es mejor o peor porque sea público o porque sea privada. Es decir, acá tenemos que trabajar y aquí parte siempre desde el compromiso de la alta dirección, desde la proporción de esos recursos. Entonces, son los mismos elementos que tenemos que trabajar
Quizás vamos a tener que incidir en algunos, por ejemplo, en instituciones públicas es mucho más difícil que te den recursos. Entonces, quizás ahí vamos a tener que trabajar con unas dimensiones más y otras menos, pero es el mismo enfoque. Es el mismo enfoque y sí, tenemos que trabajar mucho aquí en la capacitación, en la toma de conciencia, es decir, que hagan, que conozcan qué es lo que pueden ocasionar en caso de no cumplir ciertas actividades. Entonces, aquí es más el trabajo de toma de conciencia. Sí, ahí complementar un poquito, Celia, como mencionaste, ¿no? Y bueno, creo que ya muchos nos han escuchado decir, la cultura debe ser dirigida o fomentada por la alta gerencia. Obviamente en la privada es un poquito más sencillo, de repente en la pública es un poco más complejo, pero aquí ya nos toca a los mandos medios, ¿no? A trabajar un poco más para poder cubrir o ayudar en esta promoción, porque es más complejo de que, como dices, los altos directivos en entidades públicas se comprometan, ¿no? Entonces, de repente es un poquito más lento el trabajo, pero ahí hay que luchar con el tema de los recursos, las personas y sobre todo concientizar, ¿no? Una vez que alguien entiende el por qué, o sea, la idea no es tener el qué, el cómo, sino también el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? La gente se compromete a lograr mejor, perdón, a realizar las actividades que se les encomiendan, ¿no? Claro. Eh, Perdóname, iba a leer otra pregunta. Liz nos consulta. Buenas noches. Herramientas para generar compromiso en el personal. Es que ahí, mira, digo, cada institución tiene un ADN diferente. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es primero un diagnóstico de ver qué tipo de personal tenemos. Y en base a ese diagnóstico, tenemos que encontrar las herramientas. Es decir, es como el tratamiento. No todos los tratamientos van a ser eficaces para las personas. Cada persona es diferente. Es lo mismo con las industrias. Y acá, ojo, los invito a estar presentes el día de mañana y el día miércoles, porque en estas jornadas se van a tratar este tema de las herramientas. No les quiero spoilear, porque sé que el día de mañana Alberto va a estar súper poderoso con este tema y también nuestra compañera Paola el día miércoles, perdón, el día jueves va a Jueves. estar también trayendo estos elementos. Entonces, ahí no les quiero spoilear, no les quiero generar, más bien los quiero invitar a que estén presentes en estas dos jornadas. Gracias, Celia. Ahí creo que es algo que siempre mencionamos, ¿no? El liderazgo es fundamental para generar ese compromiso. Yo no puedo pedir que alguien haga algo si es que no hay esa relación de, o sea, como confianza, no sé, estima de repente, o sea, no, una estima profesional, no me refiero a un de repente amical porque estamos en un ambiente laboral, pero para que se puedan comprometer con la causa, en este caso cultura, tienen también que estar relacionados con el líder, ¿no? Entonces ahí nos toca empoderarnos. Ahí un asistente anónimo nos consulta si en estas charlas vamos a revisar las metodologías que existen para documentar o implementar este plan. Aquí como tal no es que se van a dar herramientas porque no es que es algo tan puntual, se van a dar como tips, ideas, datos generales, sugerencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el diagnóstico, para hacer el diagnóstico hay varias metodologías existentes, ¿no? Hay ¿Mm? desde encuestas para medir las dimensiones de GFCI, otras enfocadas en el códex. Nosotros hemos desarrollado una del método de tres elementos que abarca bastante, considero, porque abarca las cinco dimensiones de GFCI, involucra también creencias, comportamientos, que básicamente es justamente lo que mencionábamos, la forma de ver lo que cada persona tiene, perdón, lo que el grupo cree y cómo esto se ve en los comportamientos que hacen en el día a día, los artefactos, ¿no? Que nos comentaba un poquito Alberto. Desde que ingresamos a una planta, todo lo que podemos ver son artefactos de la cultura, ¿no? Porque alguien tomó una decisión en base bueno, al conocimiento o a lo que priorizaron también, ¿no? Entonces, en estas tres jornadas no se va a dar como esta es la metodología correcta, porque no es así, sino se van a dar datos, sugerencias, algunas recomendaciones, ¿no? Para poder tener un plan que de verdad funcione, no un plan que puede ser que algunos de repente hayan hecho un plan para poder cumplir con alguna auditoría, un requisito, ¿no? Pero
es importante llevar esto a la práctica. Y muchas veces nos dejamos guiar, ¿no? por cosas teóricas para poder desarrollar un plan, pero estas experiencias prácticas que nos van a brindar los ponentes, ¿no? En base al expertise que ellos ya tienen, es bastante enriquecedor para que puedan ahí añadir o modificar algunas cosas en su plan. Ahí voy a dejar, aprovechando en el chat de Zoom, un enlace de nuestro método de 3 elementos para diagnosticar la cultura, que como digo, no es que de aquí se vaya a decir hay que usar este, ¿no? Esta es una recomendación que hemos trabajado nosotros tratando de usar no solo encuestas, ahí justo Milagros nos consulta, el diagnóstico puede ser una encuesta general. Ahí el problema de la encuesta es que a veces queda un poquito, no sé, flojo, por así decirlo. Tiene un porcentaje de error alto, un sesgo, debido a varias cosas, ¿no? Desde que las personas interpretan de una manera una pregunta, otras de que de repente no quieren marcar, o sea, me lavo las manos, un poco difícil que vayan a marcar, por más que sea anónima, ¿no? Que vayan a marcar de que no lo hacen. Entonces aquí se debe incluir otras formas de medición que acompañen y complementen, ¿no? Este método 3 elementos justamente usa eso, usa encuestas, usa una inspección de los artefactos, la planta, revisión de ciertos documentos, se hacen focus group, que son unas entrevistas, conversaciones. La idea es que mientras acompañen la encuesta con otras formas de medición, va a ser más enriquecedor los resultados y con ello también van a poder desarrollar estrategias más adecuadas, ¿no? a la realidad. Y aquí algo para aportar, es decir, no hay una herramienta a medida. La herramienta se tiene que trabajar. Es como les digo, ustedes van al médico, les hacen un diagnóstico mediante, miren, está el médico, el diagnóstico les hace con un análisis de laboratorio, que es una herramienta, les hace también una radiografía, que es otra herramienta, y les puede hacer otras valoraciones. Y es diferente para cada tipo de paciente. Entonces, acá las organizaciones son ese paciente y existe diferentes metodologías, ¿ok? Y ahí tenemos que seleccionar las mejores. Es decir, ojo, no se casen con una metodología porque ahí pueden sesgar respuestas y pueden sesgar luego posteriormente el plan que van a implementar. Entonces, si ahí nos casamos con ciertas acciones que no las vamos a poder realizar y que quizás si estamos certificados, el auditor nos va a cobrar, nos va a decir por qué no has hecho esto, por qué no has hecho lo otro, y es porque realmente no hemos sabido seleccionar la herramienta precisa. Entonces, por eso ahí, como dice Mayra, hay esta herramienta que puede ayudarles, pero sí, hay que trabajar, cada organización tiene su ADN, tiene es sui generis, vamos a Un decirlo así, mundo. porque sí, porque tiene equipos diferentes, tiene personas diferentes, inclusive estando en una misma localidad, por estar en diferentes zonas, ya somos diferentes. Entonces, ahí la cultura va más allá. Por eso les decimos, es un elemento que hay que trabajarlo, yo digo como cirujano, con pinzas para llegar siempre a respuestas correctas, ¿no? Eso básicamente ahí, quizás para cerrar la idea, no se casen solamente con una metodología. Así es, o sea, no hay una receta como para todos, ¿no? Lo que a uno le puede funcionar, a otro no. Entonces, en estos 3 charlas, lo que se va a dar es como sugerencias, algunos casos o ejemplos, pero la idea es que cada uno vaya acondicionando lo que tiene en base a su propia realidad, ¿no? Ahí también creo que se tienen muchos errores también en el momento de desarrollar un plan de mejora de cultura porque copiamos estrategias genéricas que no son adecuadas para nosotros, ¿no? No las aterrizamos a la realidad de la empresa, a las personas, como dijo Celia, a los recursos que tenemos disponibles, a las competencias que tenemos. Entonces, cada empresa es un mundo, entonces cada plan debe ser personalizado y la idea es, mientras más información tengamos, mejor van a estar las estrategias. Y es algo que también tiene que estar en constante evolución. No es como que yo tengo un plan y esto se mantiene durante 5 años. La idea es que se vayan haciendo revisiones, modificaciones, se revisan los indicadores, cómo van logrando, qué estrategias me funcionan y cuáles de repente no para ir Ujú. modificando. Ahí Angélica nos coloca un comentario, me parece que no es pregunta, voy a leerlo. Dice, una cultura de inocuidad es lo que nos ayuda como medida de control para los planes de defensa. Ahí yo mencionaría que no es como que
medida de control, sino es un soporte para los planes de defensa, para el plan HACCP, para el plan de mantenimiento, porque sin cultura funciona al inicio a corto plazo y después el personal lo deja de un lado porque no está comprometido, no entiende el por qué y no, su corazoncito no es de inocuidad. Entonces, la cultura es como que el soporte, ¿no? Es como, no sé, los cimientos de todos los planes que podamos desarrollar. Menciona que va es un trabajo desde la contratación del personal, cambiar valores, creencias, comportamientos, tradiciones que conlleva tiempo, así es. Por eso es importante primero empezar por nosotros a ser ese cambio que queremos ver en nuestro equipo. Eso es exactamente liderazgo con el ejemplo. Uno en el puesto en el que está tiene que liderar con el ejemplo porque muchas organizaciones hay este problema de se dice una cosa, se hace otra cosa, entonces ahí el equipo, el personal, pues tiene un mensaje ahí, como se puede decir, incongruente, ¿no? Que choca. Y bueno, ahí menciona, el ejemplo es vital, la coherencia, es empezar a trabajar desde el ser y somos complejos, pero no imposible. Muchas gracias, Elvia, ahí por el mensajito de que nos felicita por la exposición. Bueno, las 3 jornadas se van a grabar y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo o compartir. No sé si deseas, Celia, agregar algo más. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que están acá. Ahí siempre digo, ¿no? El que quiere capacitarse, el que quiere seguir trabajando en uno mismo, va a estar en estas actividades. Entonces, agradecerles, más bien ahí invitarlos a que puedan estar en estas 2 jornadas y también puedan ver los videos que está en el canal de YouTube. Ahí hay, por ejemplo, tenemos grabaciones de Alberto en donde también nos enseña temas relacionados a lo que es cultura y inocuidad, que está muy casado a los temas que estamos revisando, ¿no? Entonces, muchas gracias y realmente felicitarlos porque se ve que efectivamente quieren ser el puntal de cambio en sus organizaciones. Y nuevamente lo vuelvo a repetir, no importa en la posición en donde tú te encuentres, tú puedes ser esa persona que realice el cambio en las organizaciones. ¿Ok? Bueno, para mí ha sido un gusto realmente. Gracias, Ibro, realmente por involucrarme en estas actividades. Y bueno, yo sé que el día mañana y el día jueves también van a ser actividades poderosas que nos van a enseñar a cada uno de nosotros a seguir trabajando en cultura de inocuidad. Gracias, Mayra. Muchas gracias, Celia, también por estar presente y regalarnos un poquito de tu tiempo y conocimiento. Nosotros también, en pro creo que nosotros fomentamos mucho el tema de cultura e inocuidad. Hemos traído unos descuentos en el foco de inocuidad que de repente pueden servirles. Voy a compartir. Los descuentos los estamos solo activando por justamente estas jornadas de la Semana de la Inocuidad. En los servicios enfocados a cultura estamos ofreciendo 20% aquí para los que necesiten un diagnóstico de cultura usando el método de 3 elementos. Desarrollo del plan para los que todavía están desarrollando, empezando o de repente no están muy seguros si su plan es correcto, también tenemos auditoría del plan. Por ahí en el registro vi que algunos ya han hecho su diagnóstico, tienen un plan, ahí podríamos ayudarlos con la auditoría en caso requieran, pero algunos todavía están empezando, entonces aquí creo que sería muy bueno porque contamos con expertos que, como digo, tienen bastante experiencia detrás y eso a veces nos ayuda mucho a tener estrategias más aterrizadas. En cursos también enfocados a cultura de inocuidad y liderazgo, porque sin liderazgo no se puede lograr cultura de inocuidad, están con 20% de descuento. Hay cursos de mejora de la cultura, liderazgo para la cultura de inocuidad, cambia el comportamiento, cambia la cultura, dimensiones de la cultura. Todos los cursos en vivo relacionados a este tema están con 20%. Y toda la semana, bueno, esto ya lo hemos publicado en redes, pero en caso alguno no lo haya visto, los cursos asincrónicos, todos, incluso los que no son de cultura, sino son específicos, por ejemplo, diseño higiénico, HACCP y otros, están con 50% de descuento con el cupón Inocuidad. Esta plataforma tiene la ventaja del ser asincrónico, pues cada uno pone su propio horario, tienen hasta un año para terminar el curso. Ahorita, por ejemplo, pueden elegir comprar HACCP, gestión de detector de metales, mitigación de material extraño. Hay 49 cursos, todos con el sello
Ibro para decir que son de muy buena calidad, no se van a arrepentir. Y bueno, la formación continua creo que es un factor clave para la industria en la que nos encontramos, ¿no? Se mantiene en constante actualización y la idea es siempre reforzar, ¿no? Bueno, muchas gracias Celia, muchas gracias también a todos por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Ahí, como dijo Alberto, vamos a ver cómo elaborar un plan. No va a ser paso por paso, sino que va a ser sugerencias. Como menciona ahí, tiene, cómo se llama? Es como un ejemplo, pero píldoras, ¿no? Para poder este, desarrollar un plan mejor con ciertos consejos que debemos aplicar, ¿no? En nuestros planes que ya tenemos o en los que vamos a trabajar.